Good evening. It's November Buenas 6th, noches. 2015. My name is Matthew Ogden, and you're watching our Mi nombre es Matthew Ogden. Es el 6 de noviembre del 2015. Es la videoconferencia semanal de los viernes en larouchepac.com. Me acompaña Jeffrey Steinberg de Executive Intelligence Review, así como también Megan Beats del equipo científico y de investigación de LaRouchePac. Los tres tuvimos la oportunidad de hablar hoy con Lyndon y Helga LaRouche hace algunas horas, y eso ha sido la base para la discusión de esta noche. Lo que escucharán esta noche es una exposición cabal del caso que se debe presentar para un juicio inmediato en contra de la presidencia asesina de Barack Obama. El caso penal en contra de Obama está creciendo dramáticamente. Escucharán sobre la censura que provino de la Casa Blanca para que los periódicos principales de Estados Unidos, New York Times y Washington Post, no dieran cobertura sobre el reportaje que se presentó en la publicación Intercept de los llamados documentos de los drones, que presenta los detalles de las sesiones de homicidio, de asesinato semanal de Obama, que han conducido a muchísimas muertes de civiles inocentes. Escucharán sobre las revelaciones más recientes sobre el caso del Hospital de Médicos Sin Fronteras en Kunduz, Afganistán, donde se está revelando ahora de que médicos y otros que huían del hospital, huían del bombardeo de esta institución, fueron atacados desde el aire por metralletas y ataques aéreos en contra de estos individuos que trabajaban en el hospital. Este es un crimen de guerra. Escucharán sobre los centenares de refugiados, centenares de miles de refugiados que han huido de las guerras de Obama en el Oriente Medio y en África, el norte de África, y esto ha conducido a un desplazamiento social enorme de estas poblaciones, así como también destrucción y muerte muy amplia. Y mientras que Obama sigue respaldando los ataques de yihadistas, terroristas en contra de los gobiernos soberanos de la región. Escucharán las estadísticas asombrosas, impactantes del aumento de las tasas de mortandad en Estados Unidos, especialmente la fuerza laboral diestra y semidiestra, que fueron sacrificados para defender a los bancos insolventes, primero por parte del gobierno de Bush y ahora el de Obama. Una de las causas principales de este aumento de las tasas de mortandad, especialmente en este sector anteriormente productivo, es un aumento impresionante de muertes producto del consumo de la heroína y sobredosis de otras drogas, no nada más en las minorías que viven en los centros urbanos, sino también en gente blanca en los suburbios y otras partes de los centros urbanos, y esto ha sobrepasado lo que son las muertes de automóviles, que es algo inusitado en la historia de Estados Unidos. Y también escucharán sobre el peligro creciente de un peligro de guerra mundial de extinción en la medida en que Obama sigue buscando provocar una confrontación de la Tercera Guerra Mundial con Rusia y con China. Este aspecto final fue la discusión explícita en una reunión histórica que ocurrió este miércoles pasado en el Capitolio de Estados Unidos, que yo personalmente pude asistir y fui testigo presencial de lo que ocurrió. Fue una reunión extraordinaria, como una audiencia informal llamada por el diputado John Conyers, el jefe de la Comisión Judicial de la Cámara y el que tiene mayor jerarquía, el que ha estado más en la Cámara de Representantes del lado demócrata. Otros representantes como
Barbara Lee, Alan Grayson, Charlie Rangel, Sheila Jackson Lee y el diputado Walter Jones, entre otros. Los distinguidos miembros del panel en esta audiencia informal, todos eran fundadores del recientemente restablecido Comité a favor de un acuerdo este-oeste, incluyendo el ex embajador Jack Matlock, que fue embajador a la Unión Soviética bajo Ronald Reagan, el profesor de NYU de Nueva York, Stephen Cohen, y Joseph Pepper, un empresario y presidente anteriormente de Procter & Gamble. El tema de esta audiencia era el hecho de que las políticas de Obama están al borde de provocar una confrontación termonuclear con Rusia, una cuestión que se presentó explícitamente en esas mismas palabras y dijeron que sin un cambio drástico en las relaciones de Estados Unidos y Rusia que tenemos que inducir, no hay manera en que se puede evitar esta confrontación termonuclear. La invitación a esta reunión, publicada por la Comisión Este-Oeste, para un acuerdo Este-Oeste y circulado por el despacho del congresista John Conyers, decía lo siguiente, y cito: "La crisis de Ucrania representa un punto bajo en las relaciones de Estados Unidos y Rusia que no se han visto desde la caída del muro de Berlín. Y la participación de Rusia en la situación de Siria ha empeorado la situación, se ha hecho más peligroso. El hecho es que hay aviones de combate que están volando muy cerca de uno del otro en Siria, y esto hace más posible que haya una confrontación entre dos potencias termonucleares. Como dijo el New York Times, los cambios de las alianzas en esta región nos está acercando cada vez más a una guerra de sustitutos en esta región. La mayoría de los estadounidenses nunca conocieron personalmente la crisis de los misiles cubanos de 1962 o los días más tristes de la Guerra Fría, no han vivido con la pesadilla de una guerra termonuclear. Pero las áreas de confrontación de nuestras naciones están creciendo. El conflicto en Ucrania, la expansión de la OTAN, la participación de Rusia en Siria y otras cuestiones están empeorando la situación, dividiendo a Estados Unidos y Rusia. Aunque la mayoría están de acuerdo que tal conflicto entre estos dos países no beneficia a nadie, la posibilidad de este conflicto y lo que serían las consecuencias graves no es algo que se está discutiendo en el Congreso. Y entonces, para tener una discusión más robusta de estos temas, el diputado Conyers ha llamado a una audiencia informal con 4 expertos eminentes de Estados Unidos, y esos 4 eran los que mencioné: los miembros del recién restablecido Comité para un acuerdo entre este y oeste. Cada miembro de este panel y varios de los congresistas, cada uno a su manera, se refirieron a los momentos más oscuros de la Guerra Fría, que se acuerdan como los estadistas del país. John Conyers, siendo un veterano congresista; Jack Matlock, colaborador de Ronald Reagan, ex embajador. Ellos se refirieron a la crisis de los misiles cubanos. Se recordaron al público de las prácticas en contra de un ataque termonuclear aéreo y otras cuestiones que conoció la población de Estados Unidos. Y aunque la situación en ese momento parecía terrible, la de hoy es igual de terrible o peor. Y si no para las provocaciones directas en contra de Rusia, existe la posibilidad real que existe de una guerra termonuclear, y esto exterminaría a la raza humana. El embajador Jack Matlock repitió lo que ha dicho en otras ocasiones en Washington y también especialmente durante cuando estuvo con el propio presidente Putin en el club de Valdai en Sochi, Rusia. Matlock ahí presentó la misma idea y presentó las promesas rotas de 20 años y las traiciones que resultaron en la expansión de la OTAN hasta la frontera con Rusia, y que ha creado
y es una amenaza inmediata y que se puede calcular a la seguridad de Rusia, y esto es peor, como lo dijo Matlock, que la crisis de Berlín de 1961. El hecho de que Berlín no estaba en la frontera misma con Rusia, pero ahora está la situación de Ucrania y otros países que están justo en la frontera con el territorio ruso. Stephen Cohen subrayó las declaraciones de Matlock y dijo en palabras exactas que la colocación de una sola base adicional en la frontera con Rusia o la incorporación de un solo país más de Europa Oriental en la alianza militar de la OTAN significaría, dijo, guerra entre Estados Unidos y Rusia y todo lo que eso significa. Dijo que Michael McFaul, ex embajador, ha pasado su blog de la promoción de cuestiones absurdas de democracia y ahora está llamando de manera estridente a un cambio de régimen y guerra directa en contra de Rusia. Cohen enfatizó que el peligro de guerra hoy es mucho peor que en cualquier momento de la Guerra Fría, especialmente por el hecho de que hay casi un consenso de ambos partidos en cuanto a la satanización de Putin y de Rusia, y el hecho de que no hay oposición en los corredores del poder en Washington, especialmente dentro del Congreso, a esta política loca. Pero tomó nota de que esto está cambiando y estaba cambiando con esta misma reunión, como los participantes se dieron cuenta. Estaba repleto el auditorio. Fue la primera discusión abierta de este tipo en un foro tal como este por cualquier persona en el Congreso. Y también Joseph Pepper hizo un llamado con mucha pasión por un cambio de paradigma de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia para ir al concepto de la seguridad común y la creación de una arquitectura de seguridad común en contra de los verdaderos enemigos, no los fabricados, los verdaderos enemigos de Estados Unidos y de Rusia. Número uno, el terrorismo internacional y el Estado Islámico en particular. Y número dos, lo que él denominó el enemigo más grande de la humanidad, que es la guerra termonuclear misma. Dijo que el verdadero enemigo del que nos tenemos que proteger es el enemigo de la aniquilación termonuclear. Y creo que todos podemos encontrar causa común en contra de eso. Como les decía, esta fue realmente una reunión extraordinaria, especialmente si la contraponemos a otra reunión que ocurría literalmente simultáneamente en el Capitolio, en el Congreso, a unas cuantas puertas de esta otra reunión a la que asistí. Y ahí estuvo la mismísima Victoria Nuland, del Departamento de Estado, y la contraposición de las políticas fue algo que señalaron varios miembros del público y del panel, como los representantes de las dos opciones totalmente contrarias que enfrenta Estados Unidos: la guerra mundial y aniquilación termonuclear de Obama, o una política de asociarnos con Rusia y China para una nueva era de paz. Y esto significa inmediatamente acabar totalmente, inmediatamente con las políticas genocidas de Obama. Dicho esto, quiero pedirle a Jeff Steinberg que pase al podio para elaborar algo sobre algunos de los puntos que yo he mencionado. Thanks, Matt. Gracias, Matt. There was obviously some important things Obviamente said se dijeron cosas importantes durante esa reunión presidida por John Conyers el miércoles en el Congreso, pero que es absolutamente decisivo señalar que hay una cosa que no se dijo, y eso es que la única solución viable es sacar a Obama de la presidencia, ya sea a través de un juicio político o la 25ª enmienda o una combinación de acciones como ocurrió con Nixon para que salga de inmediato de la presidencia. El hecho es que estaban presentes diplomáticos
estudiosos, congresistas de gran importancia, parados ahí y diciéndole al pueblo estadounidense que el presidente de Estados Unidos está llevando al mundo hacia la aniquilación termonuclear. Pero, sin embargo, nadie llevó esa discusión a su conclusión lógica, y es que tenemos que sacar a este fulano del cargo. Ahora, en nuestra discusión esta tarde con Lyndon y Helga LaRouche, el señor LaRouche verdaderamente comentó sobre dónde estamos estratégicamente en estos momentos en cuanto a los peligros que existen para la supervivencia misma de la región del transatlántico, porque eso es lo que realmente está bajo consideración, asumiendo que se pueda evitar el peligro de una guerra termonuclear de inmediato y aniquilar la especie. El hecho es que sigue la trayectoria actual sin que cambie eso. En un periodo de tiempo muy corto, la totalidad de la región del transatlántico será condenada, se acabará. No será nada parecido a lo que históricamente han representado Estados Unidos y Europa, especialmente en Estados Unidos. Partes de Sudamérica quizás puedan sobrevivir porque ya se están alineando con la región de Asia y Pacífico. Y en Eurasia en general, países como China, India, Rusia, están haciendo cosas relativamente bien en comparación con la política de desintegración total que afecta a toda la región del transatlántico. Ahora, el problema de no haber abordado directamente la solución obvia y evidente a esta crisis, a saber, sacar de manera constitucional a Obama de su cargo, esto es algo que indica que hay un problema mucho más de fondo, un problema que muy poca gente, con excepciones como el señor LaRouche, considera constantemente. El hecho es que desde comienzos del siglo XX, desde la intervención por parte de Lord Bertrand Russell y otros a su alrededor para destruir la ciencia clásica y reemplazarla con las matemáticas y con la enfermedad del pragmatismo, desde que empezó ese proceso a comienzos del siglo XX, hemos estado en una trayectoria cuesta abajo, en lo cultural, en lo económico, en lo filosófico, en lo moral. En toda la región del transatlántico hemos estado en un proceso primero lento, pero ahora proceso que se intensifica de desplome completo de la sociedad. Y cuando se plantea la cuestión de un presidente que ha cometido atrocidades, como por ejemplo su política de asesinato con drones, y solo lo que tiene que hacer nada más es ir a la página de LaRouche y vean las 3 últimas videoconferencias de los viernes para tener todos los detalles que requieren. El hecho de que no ha habido una movida para sacar a este presidente de su cargo es porque la enfermedad del pragmatismo ha infectado las instituciones políticas a tal grado y ha infectado a la población en general a un grado todavía mayor, que la única medida que puede prevenir la aniquilación de la humanidad se le considera, entre comillas, algo que no es práctico. No es pragmático. No hay garantía de que este proceso tendrá éxito. Entonces hemos estado en esta trayectoria cuesta abajo por mucho tiempo. Es como el principio de cómo se hierve a una rana. Si se pone agua hirviendo en una estufa y trata de tirar la rana al agua hirviendo, la rana va a saltar y se va corriendo y nunca regresa. Pero si uno mete a la rana en agua tibia
y hay un fuego lento, entonces de manera gradual esa agua va a empezar a hervir y la rana no se va a dar cuenta porque los cambios son graduales. Por eso hay que considerar y mirar hacia atrás dónde estamos como una civilización del transatlántico hoy día. Y pregúntense ustedes desde esa óptica si podemos sobrevivir si seguimos aferrados al pragmatismo y evitamos tomar las medidas urgentes y necesarias que nos pueden salvar de lo que de otra manera es una aniquilación segura. La política de los drones, como lo dijo el señor LaRouche hoy, es algo muy emblemático, típico de Obama. Él se jactó con su equipo en la Casa Blanca que él era realmente muy bueno matando a la gente. Entrando a la Casa Blanca, él no sabía qué tan bueno iba a ser para poner a gente en la mira para que los mataran. Ese es el carácter de esta política de los drones. Y los documentos de los drones, igual que los del Pentágono, hundieron a Nixon. Hoy los de los drones son más que suficientes para hundir a Obama. Pero no ha ocurrido porque con unas cuantas llamadas de la Casa Blanca al New York Times y al Washington Post sacaron la palabra de que no se puede presentar este reportaje. No es práctico hablar de la verdad sobre este genocidio porque quizás no tendremos más acceso a la Casa Blanca. Entonces, ese es el fenómeno que existe. Los nuevos informes que Matt acaba de mencionar, que con el bombardeo del Hospital de Médicos Sin Fronteras en Kunduz, Afganistán, hay más y más evidencia de que fue una acción, un asalto premeditado en contra de una institución médica internacional con una excusa patética. Y mientras huían los médicos y las enfermeras, les disparaban desde los aviones con la idea de que cualquier persona que estuviera ahí eran del Talibán y que era aceptable asesinarlos. Pero hay otras cosas que hay que considerar. Las condiciones de vida del pueblo de Estados Unidos, esta condición de vida ha sido destruida a la manera en que se hierve a una rana en los últimos 40 años y aún antes, llegando hasta la muerte de Franklin Roosevelt en abril de 1945. Ha sido una trayectoria básicamente cuesta abajo desde entonces, y eso es meramente una pequeña parte del proceso que empezó a comienzos del siglo XX con la invasión y asalto en contra de la ciencia por parte de Bertrand Russell. Si ven lo que ocurrió en el siglo XIX, se pueden ver los mayores logros en la cultura, en la ciencia, en la verdadera ciencia física. Existió Riemann, los grandes compositores clásicos como Beethoven, como Brahms. Tuvimos la obra de Federico Schiller, que vino de fines de los 1700 hasta los 1800. Hubo un renacimiento, en particular en Europa y muy especialmente en Alemania, a fines del siglo XIX y en todo ese siglo, pero de repente eso se frenó drásticamente con la intervención británica en la persona de Bertrand Russell, y hemos estado en una trayectoria cuesta abajo en lo cultural desde entonces, porque si se destruye la cultura, se destruye la fibra moral de una sociedad. ¿Dónde estamos ahora? Hoy, como muchos de ustedes saben, hubo una serie de mentiras propagandísticas por parte de la Oficina de Estadísticas Laborales diciendo que se crearon 271,000 empleos en Estados Unidos en el mes pasado y que la tasa de desempleo ahora oficialmente ha bajado al 5%. Y 5% como tasa de desempleo es el equivalente, dicen, del empleo pleno. Bueno, esas estadísticas son una mentira absoluta y creo que si cualquiera de ustedes lo considera, cualquier persona que esté viendo esta videoconferencia, considera si su condición de vida es mejor o peor que las condiciones que vivió bajo la presidencia, al empezar la presidencia de Obama, o
después de la presidencia de Clinton, cuando entraron Bush y Cheney, si dicen mi situación es mejor, las posibilidades de mis hijos y mis nietos son condiciones mejores, entonces usted está en una minoría muy pequeña. La simple realidad es que la mitad de los 271,000 empleos que se dice que se crearon son totalmente ficticios, son resultados de un truco matemático al proyectar un promedio en cuanto a tasas de mortandad y de nacimientos y aumentos de nuevos empleos y empresas, pero no hay nada normal en esta situación, así es que esa proyección no vale. Si consideran que 94 millones de norteamericanos en edad de trabajo no se cuentan en la fuerza laboral porque crónicamente están desempleados o nunca han encontrado un empleo. Si se suman esos 94 millones de personas en edad de trabajar, se ve que la tasa de desempleo en Estados Unidos es más bien del 23%. Ese número es parecido a lo que tuvimos en los peores momentos de la Gran Depresión económica de los 30, antes de que Roosevelt pusiera a trabajar a la gente de nuevo. Hay estadísticas que han circulado, que salió esta semana desde la Universidad de Harvard. Hay más y más estadounidenses que mueren en sus 40s y sus 50s. Es un estudio de 2 economistas de Princeton. Y esto por combinación de pérdida de empleo, falta de acceso a atención médica, adicción a las drogas y alcohol, que de nuevo es algo que refleja un proceso de desempleo, subempleo crónico en Estados Unidos, en la parte rural. Según un informe del New York Times de esta semana, la tasa de suicidios está aumentando de manera astronómica. En unos momentos, Megan les va a dar un reportaje detallado de que estamos en medio de una epidemia de heroína en Estados Unidos y está afectando principalmente a hogares de clase media o clase media alta en todo el país. Existen todos los signos ahí, como si faltaran tales indicios para que la gente se diera cuenta del desplome de las condiciones de vida. Entonces, esto ha ocurrido durante el periodo del gobierno de Bush y Cheney y el periodo de Obama. No hay nada que se pueda hacer ahora, en particular respecto a Bush y Cheney, ya que salieron del cargo. Se les debería haber hecho un juicio político por una serie de razones y no se hizo ese juicio. Pero el presidente Obama es el presidente en funciones y él es culpable de crímenes que van más allá de lo que Bush y Cheney cometieron. La política de asesinato por drones, aviones robot, es una política de genocidio. En efecto, hay que pensar que Obama es una suerte de persona que es alguien peor que Charles Manson. ¿Cómo les gustaría tener a Charles Manson, ese psicópata asesino, en la Casa Blanca? Bueno, ¿saben qué? Eso es lo que tenemos. Entonces, la cuestión aquí, y esto va dirigido a los individuos sobresalientes que sí estuvieron en ese foro en Washington, y esto va dirigido a usted, el pueblo estadounidense, ¿cuándo se van a deshacer de la enfermedad del pragmatismo y enfrentar la realidad de la situación que usted ahora vive? Esto no es algo que está viendo en televisión o que está leyendo en los diarios o que se ve en su laptop. Esta es la vida a la que está siendo sometido usted y no hay por qué debe ser así. La región del transatlántico está muerta, la economía de Estados Unidos está muerta, la europea más muerta todavía que la de Estados Unidos, pero Asia no está creciendo tremendamente por la crisis del transatlántico, pero
A ellos le va muchísimo mejor. Hay crecimiento allá. China, India, hasta Rusia. Existe crecimiento en toda la región y existe la perspectiva de optimismo respecto a la exploración espacial, respecto a extender los ferrocarriles de alta velocidad desde la costa del Pacífico hasta la costa del Atlántico de Europa. Estados Unidos y Europa están viviendo como si estuvieran en otro planeta, con otro estado mental, y eso se tiene que cambiar, se puede cambiar. Y uno de los primeros pasos que se tienen que tomar es que tiene que haber una explosión genuina que diga que este presidente se tiene que ir, que Wall Street se tiene que clausurar, porque uno de los crímenes más grandes que ha cometido Obama es que ha sido un lacayo de Wall Street y la City de Londres y ha puesto sus intereses por encima de los intereses del pueblo estadounidense. Entonces es momento que usted se despierte y reconozca su propia condición y haga algo al respecto. Hay figuras políticas importantes que tienen miedo terrible de que estamos al borde de una guerra termonuclear. Están hablando de eso de manera más abierta. No estoy diciendo que esto no tiene importancia. El hecho de que diplomáticos y miembros del Congreso importantes estén hablando de que estamos al borde de la guerra termonuclear en un foro público en el Congreso de Estados Unidos, pero ¿cuántos de ustedes conocían que esto había ocurrido antes de la videoconferencia de esta noche? Yo les aseguro que usted no lo leyó en la primera plana del New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal. Usted no lo escuchó en el noticiero de las 6 de la tarde. Entonces, hay que despertar. Y aquellas personas que están en posiciones o cargos responsables tienen que dejar de ser pragmáticos y tienen que empezar a pelear y se tienen que unir al señor LaRouche y decir que tenemos una misión inmediata, tenemos que hundir esta presidencia y hundir a Wall Street. Si no se hace eso, no va en serio lo que usted dice respecto a la guerra termonuclear y no va en serio lo que dice respecto al desplome de todo el sector del transatlántico. Esa es la cuestión que hay que discutir. Fue magnífico lo que hizo el miércoles, pero faltó este ingrediente y eso es fatal si no se resuelve y se corrige. Bien, sobre el tema de que Obama es muy bueno para matar, vamos a ver de manera más detallada qué es lo que se ha hecho con la población trabajadora de Estados Unidos bajo las presidencias de Bush y de Obama. Como dijo Jeff, el 4 de noviembre, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos emitió su informe anual que pinta un cuadro parecido a lo que dijo la Agencia Antienfermedad contra las enfermedades en Estados Unidos, que pinta un cuadro impresionante de aumento de consumo de drogas y de sobredosis y muertes por sobredosis por drogas que ha crecido bajo Bush y por Obama. El documento dice que muertes relacionadas al consumo de drogas han aumentado y son la causa principal de muerte por accidente que en Estados Unidos, más que por armas de fuego y más que accidentes de carro. Y en el 2013, Estados Unidos perdió 46.470 personas por sobredosis de drogas. Más de 46.000 personas. Eso es más que 120 cada día. Entre las drogas, los opiáceos y otras drogas son en su mayoría se está reemplazando los medicamentos recetados por otras drogas como la heroína, que es más barata y más disponible. En el 2013 hubo 169,000 nuevos usuarios de heroína
entre el 2013 y el 2014, la tasa del uso actual de la heroína, gente que ha usado la heroína en los últimos 30 días aumentó. En el 2013, en otras palabras, durante la presidencia de Obama, la adicción a la heroína aumentó en un 150% y las muertes por sobredosis con la heroína se triplicó. La área principal donde el aumento de muertes ocurrió fue en el medio oeste de los Estados Unidos y durante el 2005 y los siguientes años, durante el gobierno de Bush, la industria automotriz fue aplastada y en la zona central de los Estados Unidos fue seguida por la zona de Nueva York, Nueva Jersey, que eran centros industriales anteriormente que han sufrido enormemente durante Bush y Obama. El aumento, como pueden imaginar, en su mayoría no se concentra en las ciudades, aunque voy a mencionar que en la ciudad de Baltimore, 1 de cada 10 personas es un adicto a la heroína. No se concentra entre la gente más pobre del país, sino se concentra en la clase media, la clase trabajadora. Por ejemplo, las familias con un ingreso de $50,000 por familia o más, la adicción a la heroína ha aumentado en un 60% en los últimos años. Estas son familias de clase media alta y esta imagen del uso epidémico de las drogas es parte de una imagen mucho más amplia. La mortandad aumenta durante el presidente Obama y hay estudios que se publicaron hace unos cuantos meses que han sido publicados ampliamente. Dicen que desde 1999, durante los 4 periodos presidenciales de Bush y de Obama, la tasa de mortandad entre los estadounidenses blancos de la edad mediana ha aumentado dramáticamente de manera sin precedentes. 10% en total y 21% entre el grupo de menos educación. Y este aumento de la mortandad entre la gente no se debe a la demografía o a un cambio general en la tasa de enfermedad con la mortandad en comparación en países industrializados comparables. La mortalidad para esta clase de personas ha aumentado por alrededor de 30%. Y esto es resultado de una política deliberada de Bush y de Obama. La principal causa no es la enfermedad. Las causas principales representan la degeneración y la desesperación de la población estadounidense, el abuso de las drogas, el alcoholismo, y en el informe en particular hablan de los sobredosis con heroína y otros opiáceos. El suicidio, la tasa de suicidio desde el 2014 ha aumentado en un 20%. Y aquí hay un panorama de la realidad de la política de muerte de Obama que se ve claramente en el ataque al hospital en Afganistán, pero que se ha hecho contra el público norteamericano. Cuando veíamos las cifras el otro día, el señor LaRouche respondió: ¿por qué nosotros como una nación hace años no actuamos para detener y evitar que esto sucediera? ¿Cómo es que la gente cayó en la trampa de aceptar las políticas económicas de la destrucción de la ciencia, de la industria, además de aceptar los rescates sin fin a Wall Street? ¿Cómo nos hemos sometido y hemos permitido que hagamos esto a nosotros mismos? Y voy a pedir a Jeff que venga para responder. I think it goes back to what I said Pienso que earlier. se remonta a lo que dije anteriormente. Lentamente, el nivel de la cultura, el nivel de la verdadera ciencia que
que había en la cultura en los Estados Unidos en el último siglo ha estado bajo un ataque permanente, principalmente proveniente de los británicos, y esto se refleja en gente como el Lord Bertrand Russell, quien escribió libros que supuestamente eran sobre la ciencia. Él escribió un libro en 1951, El impacto de la ciencia en la sociedad. No habló sobre la ciencia, habló sobre los métodos de la destrucción de las mentes de los jóvenes, haciendo que el sistema educativo fuese un sistema que llevara a la gente a aceptar que eran sirvientes, eran sometidos, se les entrenaba para no indagar, y la enfermedad que Russell impuso desde el principio del siglo XX fue la enfermedad de reemplazar la ciencia física con la matemática. Todo se reduce a una fórmula, a una probabilidad. Y si no es altamente probable, entonces no es práctico y por lo tanto no vayamos ahí. Y se ha atacado a la educación, de tanto el nivel de educación a los más pequeños hasta la educación universitaria y la educación superior. Se tiene una cultura que ha sido destructiva de una manera más increíble, y el efecto neto es que si lo comparamos a principios de los 1970, la gente ha perdido un sentido de la pelea. Prefieren mirar la televisión y aceptan la idea de que hay límites en lo que incluso se pueden atrever a pensar. En la última videoconferencia hablamos sobre el ex senador Mike Gravel, quien es un senador como en su primer periodo como senador de Alaska, tuvo la audacia de leer los documentos del Pentágono en las actas del Congreso. Esta acción en 1971 condujo a la caída de Nixon y contribuyó mucho a poner fin a la guerra de Vietnam. Así que hay pequeños elementos de reconocimiento entre los estadistas veteranos que es diferente, y tenemos un gran desafío nosotros. Continuaremos tolerando, incluso sabiendo que el presidente de los Estados Unidos cada martes al mediodía se reúne con un grupo de asesores y básicamente ordena el asesinato de individuos, de ciudadanos en todas partes del mundo. Algunos son ciudadanos estadounidenses sin que haya nada de supervisión y también está el que la gente está tomando drogas con receta, o millones de estadounidenses que no están trabajando en la economía real. Claramente esas personas están allí. ¿Cuántos participan en la economía en la que dan la heroína que se inyectan los ciudadanos estadounidenses? Y todo es parte del mismo paquete. Y como lo dije antes, y el señor LaRouche lo enfatizó en nuestra conversación esta tarde, Obama debe caer, y la evidencia existe, se entiende, no se puede refutar algunos de los crímenes de los cuales se documenta que es culpable. Van mucho más allá del juicio político. Tal vez sean bases para una acusación judicial, porque el que sea un funcionario público no lo protege de que entonces están destruyendo la economía estadounidense. Hay medidas claras que se deben tomar para eliminar a Wall Street, empezando con la idea de volver a restablecer la ley Glass-Steagall. Así que hay muchas cosas que se pueden hacer. Podemos emitir crédito para reconstruir nuestra infraestructura. Podemos adoptar el modelo de Franklin Roosevelt de cuando él llegó a la presidencia.
creando centros de entrenamiento para los jóvenes, para darles la capacitación necesaria y también darles el sentido de optimismo de que tienen un papel constructivo que jugar en la sociedad y tienen un futuro ante ellos. Y todo esto se puede hacer, todo existe. Si van a la página de LaRouche PAC, van a ver gran cantidad de material en detalle, las medidas que pueden y se deben hacer para darle marcha atrás a la situación. Pero a final de cuentas, empieza con una cuestión muy subjetiva. ¿Están preparados para luchar por sus propios intereses vitales? ¿Están preparados para hacer que los oficiales públicos se les pida cuentas? Esos son los asuntos, estas son las cuestiones que en este momento enfrentamos porque no tenemos mucho tiempo. No tenemos mucho tiempo para resolver estos problemas, para enfrentar estos asuntos. Y la cuestión es, ¿está usted preparado para abandonar el pragmatismo, para apagar la televisión y hacer algo constructivo para su país, para su familia y para las generaciones futuras? Esto es verdaderamente el asunto principal y esa es la cuestión que debe ser lo principal en la mente de todo el mundo en este momento. Ahora nuestra última pregunta de esta noche es nuestra pregunta institucional que dice lo siguiente. Señor LaRouche, el avión ruso se estrelló la semana pasada después de despegar de Egipto, matando a los 224 personas que estaban a bordo. Hay informes sin confirmarse de que había una bomba en el avión y eso es algo que tanto Egipto y Rusia lo ponen en duda. El secretario británico dice que Gran Bretaña tiene toda la información y que el Estado Islámico se dijo que era responsable y que esa es una posibilidad. Y si estos informes, después de examinar los hechos, ¿qué acción recomiendas que Rusia tome ante los que llevaron a cabo este ataque terrorista? Primero que nada, pienso que las acciones del secretario de Relaciones Exteriores británicos son increíbles. Los británicos no tienen ningún papel en esta investigación. Si interceptaron información de los terroristas, entonces lo obvio es por qué no informaron a las autoridades egipcias y rusas si saben que esto sucedió. La realidad es que los británicos han creado una emboscada para el presidente egipcio el Sisi, porque es después de que él llegó a Londres para una visita programada de antemano que hicieron estos comentarios y básicamente anunciaron que la aerolínea británica British Airways suspendía sus vuelos a Egipto. Entonces hay un juego británico y también un juego de Obama, porque Obama y varios oficiales estadounidenses dijeron que están de acuerdo con los británicos dando estas conclusiones rápidas y probablemente falsas. Y Lyndon LaRouche dijo, hay que dejar que los rusos lleven a cabo la investigación. Los rusos son perfectamente capaces de llevar a cabo una investigación completa, a fondo y competente sobre lo que sucedió. Y el área donde esto sucedió, en el desierto del Sinaí, todos los restos del avión se han recuperado. Las cajas negras han sido recuperadas, un poquito dañadas. Todos los cuerpos en general han sido recuperados porque esta gente tiene la capacitación y les interesa saber qué es lo que sucedió. El señor LaRouche enfatizó
dejen que los rusos hagan su trabajo, no interrumpan, no traten de acelerar, permitan pacientemente que concluya la investigación. Y debo decir que el dirigente, el presidente del Servicio de Inteligencia ruso, Bornakov, voy a leer su declaración, es breve y va al asunto, y es exactamente el punto que la Rusia acaba de hacer. Bornakov dijo que, y se publicó en el canal número 1 de televisión ruso, necesitamos obtener la información verificable sobre la razón de que se estrelló el avión. Esto es necesario para investigar las causas de este desastre y para informar al público. Este trabajo debe hacerse de la manera más meticulosa, tomando todo el tiempo que sea requerido. Y quiero declarar que hasta que determinemos las causas de lo que verdaderamente sucedió, es apropiado detener los vuelos rusos a Egipto. Esto afectará a Egipto, y para cooperar con las autoridades egipcias en el trabajo conjunto sobre la investigación de la causa de este desastre. Y también la televisora rusa citó al vocero de Putin, Peskov, y dijo que el presidente estaba de acuerdo con las recomendaciones y que detener los vuelos no quiere decir de que se cree que fue un acto de terrorismo. Es la última versión. Y no vamos a negar nada, incluyendo la posibilidad de que hubiera una bomba en el avión. Así que estos son los primeros pasos de la investigación de una tragedia muy seria donde 224 personas murieron y no se sabe todavía. No tenemos los resultados de esta investigación forénsica. Y sobre la cuestión de lo que los rusos deben hacer, pienso que la respuesta es muy obvia. Ya lo están haciendo. Los rusos, para el 30 de septiembre, están llevando a cabo una campaña de ataque sistemática en contra de las redes terroristas que operan en Siria, y al mismo tiempo están llevando a cabo una diplomacia muy agresiva para detener esta situación horrenda en Siria. Y obviamente esto tiene una implicación a la situación en Irak, en Líbano y en otras partes de toda la región del Medio Oriente. Así que efectivamente Putin ya tomó la decisión y llevó a cabo una operación de flanqueo en contra de los terroristas del Estado Islámico y sus aliados, y países como Arabia Saudita, Qatar y Turquía. Así que sería un error desviar lo que ya es, de hecho, una operación de flanqueo muy efectiva que se lleva a cabo. Y si resulta, y todavía es prematuro juzgar de antemano, pero si resulta que el Estado Islámico o algún otro grupo llevó a cabo el poner la bomba en este avión, eso sería otra situación. Pero hay que tomar varios pasos. ¿Cuál es la infraestructura a través de la cual esta operación terrorista se llevó a cabo? Si se prueba que fue una bomba en lugar de que haya sido un error, una falla mecánica. Si hablamos sobre el Estado Islámico, sobre Al-Nusra, sobre Al-Qaeda, entonces a final de cuentas hay que enfrentarlo. Estamos hablando de operaciones que se permitieron que existieran y que abundaran como resultado de las políticas de la presidencia de Bush y ahora Obama y los gobiernos de Blair y de Cameron en Gran Bretaña. Así que a final de cuentas todo nos lleva a lo que hemos estado hablando en estas videoconferencias, en otras palabras, como lo dijo el ex dirigente de la inteligencia de la defensa, el general Michael Flynn, dijo al Jazeera, a la televisión Al Jazeera, y después lo repitió a la televisora rusa:
la presidencia actual se le advirtió de que las acciones que Estados Unidos llevaba a cabo en Benghazi eran un combustible para los yihadistas, y esto no fue simplemente el que no se vio, se ignoró, y la actual presidencia llevó a cabo una decisión deliberada. Sabían lo que hacían, se les informó totalmente que estaban aumentando el crecimiento de Al Qaeda, no solamente, pero para el 2012 la inteligencia de la defensa hablaba de la existencia de un califato en esta zona de Siria, y el ex dirigente de la DIA dijo que el presidente Obama llevó a cabo una política deliberada que creó al Estado Islámico. Así que permítanme preguntarle, y no estamos ahí, si resulta que fue una bomba y que el Estado Islámico estuvo involucrado, entonces hay que ir hasta al comando más superior. No estamos hablando de las consecuencias de los gobiernos, de las políticas de los gobiernos de Bush y de Obama, y ciertamente las políticas de los gobiernos británicos. Esta es otra dimensión que quiero que ustedes piensen esta noche, y espero que se le haya perturbado suficiente y que pierda un poco de sueño y piensen lo que es requerido para detener el pragmatismo, la tiranía de básicamente dejarse llevar para pasarla bien, y que va a tomar para resolver estas crisis antes de que toda la región del transatlántico se hunda o que nos lleve a una aniquilación termonuclear. Como dije al principio de esta videoconferencia, la evidencia se continúa acumulándose. El caso contra Obama ahora se convierte en una avalancha y ya está empezando. Y ahora está del lado de aquellos que están en puestos de liderazgo para tomar las acciones legales y constitucionales para proteger al pueblo de Estados Unidos y de todo el mundo de las consecuencias mortíferas de la continuación de las políticas de la presidencia de Obama. Con eso les doy las gracias por acompañarnos esta noche. Manténganse sintonizados a larouchepac.com y por favor circule este video y la charla que el señor LaRouche todavía tiene con los activistas en Manhattan y gente en toda la nación en sus conversaciones, en sus charlas semanales. Gracias por acompañarnos y buenas noches. Asombrosas, impactantes del aumento de las tasas de mortandad en Estados Unidos, especialmente la fuerza laboral diestra y semidiestra que fueron sacrificados para defender a los bancos insolventes, primero por parte del gobierno de Bush y ahora el de Obama. Una de las causas principales de este aumento de las tasas de mortandad, especialmente en este sector anteriormente productivo, es un aumento impresionante de muertes producto del consumo de la heroína y sobredosis de otras drogas, no nada más en las minorías que viven en los centros urbanos, sino también en gente blanca en los suburbios y otras partes de los centros urbanos, y esto ha sobrepasado lo que son las muertes de automóviles, que es algo inusitado en la historia de Estados Unidos. Y también escucharán sobre el peligro creciente de un peligro de guerra mundial de extinción en la medida en que Obama
sigue buscando provocar una confrontación de la Tercera Guerra Mundial con Rusia y con China. Este aspecto final fue la discusión explícita en una reunión histórica que ocurrió este miércoles pasado en el Capitolio de Estados Unidos, que yo personalmente pude asistir y fui testigo presencial de lo que ocurrió. Fue una reunión extraordinaria, como una audiencia informal llamada por el diputado John Conyers, el jefe de la Comisión Judicial Good evening. It's November Buenas noches. Es 2015. My name is Matthew Ogden, and you're watching our Mi nombre es Matthew Ogden. LaRouchePAC.com. El 6 de noviembre de 2015 es la videoconferencia semanal de los viernes en LaRouchePAC.com. Me acompaña Jeffrey Steinberg de Executive Intelligence Review, así como también Megan Beats del equipo científico y de investigación de LaRouchePAC. Los tres tuvimos la oportunidad de hablar hoy con Lyndon y Helga LaRouche hace algunas horas, y eso ha sido la base para la discusión de esta noche. Lo que escucharán esta noche es una exposición cabal del caso que se debe presentar para un juicio inmediato en contra de la presidencia asesina de Barack Obama. El caso penal en contra de Obama está creciendo dramáticamente. Escucharán sobre la de la Cámara y el que tiene mayor jerarquía, el que ha estado más en la Cámara de Representantes del lado demócrata. Otros representantes como Barbara Lee, Alan Grayson, Charlie Rangel, Sheila Jackson Lee y el diputado Walter Jones, entre otros. Los distinguidos miembros del panel en esta audiencia informal, todos eran fundadores del recientemente restablecido Comité a favor de un acuerdo este-oeste, incluyendo el ex embajador Jack Matlock, que fue embajador a la Unión Soviética bajo Ronald Reagan, el profesor de NYU de Nueva York, Stephen Cohen, y Joseph Pepper, un empresario y presidente anteriormente de Procter & Gamble. El tema de esta audiencia era el hecho de que las políticas de Obama están al borde de provocar una confrontación termonuclear con Rusia, una cuestión que se presentó explícitamente en esas mismas palabras, y dijeron que sin un cambio drástico en las relaciones de Estados Unidos y Rusia que tenemos que inducir, no hay manera en que se puede evitar esta confrontación termonuclear. La invitación a esta reunión, publicada por la Comisión Este-Oeste, para un acuerdo Este-Oeste, y circulado por el despacho del congresista John Conyers, decía lo siguiente, y cito: "La crisis de Ucrania representa un punto bajo en las relaciones de Estados Unidos y Rusia que no se han visto desde la censura que provino de la Casa Blanca para que los periódicos principales de Estados Unidos, New York Times y Washington Post, no dieran cobertura sobre el reportaje que se presentó en la publicación Intercept de los llamados documentos de los drones, que presenta los detalles de las sesiones de homicidio, de asesinato semanal de Obama, que han conducido a muchísimas muertes de civiles inocentes. Escucharán sobre las revelaciones más recientes sobre el caso del Hospital de Médicos Sin Fronteras en Kunduz, Afganistán, donde se está revelando ahora de que médicos y otros que huían del hospital, huían del bombardeo de esta institución, fueron
atacados desde el aire por metralletas y ataques aéreos en contra de estos individuos que trabajaban en el hospital. Este es un crimen de guerra. Escucharán sobre los centenares de refugiados, centenares de miles de refugiados que han huido de las guerras de Obama en el Oriente Medio y en África, el norte de África, y esto ha conducido a un desplazamiento social enorme de estas poblaciones, así como también destrucción y muerte muy amplia. Y mientras que Obama sigue respaldando los ataques de yihadistas, terroristas en contra de los gobiernos soberanos de la región. Escucharán las estadísticas del muro de Berlín y la participación de Rusia en la situación de Siria ha empeorado la situación, se ha hecho más peligroso. El hecho es que hay aviones de combate que están volando muy cerca de uno del otro en Siria, y esto hace más posible que haya una confrontación entre dos potencias termonucleares. Como dijo el New York Times, los cambios de las alianzas en esta región nos está acercando cada vez más a una guerra de sustitutos en esta región. La mayoría de los estadounidenses nunca conocieron personalmente la crisis de los misiles cubanos de 1962 o los días más tristes de la Guerra Fría. No han vivido con la pesadilla de una guerra termonuclear. Pero las áreas de confrontación de nuestras naciones están creciendo. El conflicto en Ucrania, la expansión de la OTAN, la participación de Rusia en Siria y otras cuestiones están empeorando la situación, dividiendo a Estados Unidos y Rusia. Aunque la mayoría están de acuerdo que tal conflicto entre estos dos países no beneficia a nadie, la posibilidad de este conflicto y lo que serían las consecuencias graves no es algo que se está discutiendo en el Congreso. Y entonces, para tener una discusión más robusta de estos temas, el diputado Conyers ha llamado a una audiencia informal con 4 expertos eminentes de Estados Unidos, y esos 4 eran los que mencioné. Los miembros del recién restablecido Comité para un Acuerdo entre Este y Oeste. Cada miembro de este panel y varios de los congresistas, cada uno a su manera se refirieron a los momentos